Estoy en comunicación con el señor expresidente de la República del Ecuador, el doctor Fabián Alarcón. Presidente, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por compartir estos momentos. Siempre es importante cruzar ideas entre los amigos de América. En 3 semanas se desarrollarán las elecciones en su país y ayer se desarrolló el primer debate con los 16 candidatos presidenciales. ¿Qué nos puede comentar de esta elección que es bastante curiosa, ya que hay 16 candidatos que pugnan por ser presidente de Ecuador? Bueno, en primer lugar, creo que realmente es lamentable que hayan 16 candidaturas de la presidencia de la República y no se descarta otra candidatura adicional en los próximos días. Es lamentable porque no permite conocer las ideas a profundidad de los principales candidatos a la presidencia, de los que realmente tienen opción, y nos obligan al país, al Ecuador entero, a estar sujetos a cadenas nacionales para escuchar planteamientos de personas que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República. No digo que cualquier ciudadano tiene derecho y el deber de hacerlo, pero en el caso de los presidenciales, la ciudadanía estaría mucho más clara de los puntos de vista que tiene cada uno de ellos si se redujera a pocos candidatos que representen diferentes conceptos del manejo de la sociedad ecuatoriana y sus alternativas. En todo caso, siempre es bueno debatir, conocer ideas, conocer propuestas, y pese a aquello que puede ser unos defectos de la democracia, mejor es tener apertura y amplitud de criterios que ver reducido simplemente a obligaciones que tener que estar escuchando. ¿Cómo se puede entender que en el debate de los 16 candidatos duró más de 3 horas? Es prácticamente imposible seguir al detalle la propuesta y ver qué propone cada uno a la mejora del país. Sí, realmente se diluyen las propuestas, se diluye la intervención de los candidatos que tienen alguna o bastante posibilidad de llegar a la presidencia, y la ciudadanía queda absolutamente confusa entre tanta oferta porque no hay mucho más que hablar. Sabemos que los problemas del país o los problemas de América Latina, los problemas del mundo, son comunes en muchos sentidos con sus diferencias básicas, pero no hay mucho más que hablar de los puntos de vista que se comparten plenamente para sacar en este caso al Ecuador de la dificilísima situación económica, política y social que vive en una época de pandemia y empezar a analizar la época de pospandemia, que es donde allá realmente tenemos que llegar. Por lo tanto, sí es un defecto el entrevistar absolutamente a todos los candidatos y no permitir que la ciudadanía comparen entre los que realmente tienen posibilidades de llegar de conformidad a todas las encuestas que existen en el país. Se dice que los principales candidatos que tienen más opción es Arauz, que es el candidato que representa el correísmo, Guillermo Lasso, que algunos consideran el candidato de derecha neoliberal, y el candidato conocido como Yacu Pérez, que propugna un indigenismo. ¿Qué nos puede decir de estas 3 opciones que son tan disímiles entre sí? Yo coincido en todos los sondeos de opinión serios, no hay ninguno que dé una orden diferente. Están los 3 candidatos con mayores opciones a llevar adelante al país en los próximos años. El candidato Arauz, que es un candidato del señor Rafael Correa, expresidente del Ecuador; el candidato Guillermo Lasso, que es un candidato de una alianza muy amplia entre el Partido Social Cristiano y el Partido Creo que él dirige; y el candidato Arauz, que representa un fuerte movimiento indigenista, ambientalista en el Ecuador. Yo los veo a los 3 sin querer decir que los demás no tengan ningún chance, pero sí les veo a los 3 con mayor opciones de llegar a la presidencia de la República. No creo que Lasso sea el candidato de derecha neoliberal. En estos momentos hablar de derecha o izquierda es muy relativo, ya que las ideologías han pasado en gran parte a un segundo plano frente a la realidad que vive el país y que vive el mundo. Aquí hay que analizar la situación económica, la situación social, y nadie, absolutamente ningún candidato, podrá decir que no es tan importante el crecimiento económico como llevar a cabo una auténtica justicia social. Sin crecimiento económico no hay nada que repartir. Y teniendo muchos sectores económicos el poder en sus manos, también no podrán gobernar si no comparten ese poder económico y llevan a cabo una auténtica justicia social en todos los países de nuestra América Latina. ¿Qué opina de la propuesta de Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, que propicia el voto nulo, ya que ningún candidato, según él, representa los verdaderos intereses de la patria? Yo creo que no, eso es un absurdo. La ciudadanía tiene que votar conscientemente y saber que de su voto depende el destino de su país. El votar nulo, sea como protesta, como indignación, no es aconsejable en este momento en el Ecuador. Yo comprendo
que hay una sociedad que está indignada por la falta de empleo, por la falta de recursos económicos, por ver cómo se han repartido los hospitales en época de pandemia, cuando ha habido sus familiares, sus vecinos muertos por la falta de atención médica. Comprendo que el hambre también está en diferentes rincones del país con gran importancia, pero no es la respuesta ni la solución el votar a todo no, votar todo nulo. Creo que tienen que escoger entre los diferentes candidatos quienes hablan con mayor sinceridad, quienes dan propuestas concretas y sobre todo no tanto ofertas, sino saber cómo lo van a hacer. Se habla de miles de millones que van a distribuir, pero ¿cómo lo van a hacer en estos momentos de tragedia nacional y sobre todo de una recesión económica muy importante en el país? Y especialmente con una actividad económica prácticamente reducida a límites muy bajos. Así que no creo que la solución sea decirle no a todo ni nulo a todo. ¿Qué país vamos a encontrar si el voto nulo fuera mayor que de los candidatos a la presidencia de la República? No creo que sea la salida a una crisis institucional como vive el Ecuador y gran parte de América Latina. ¿Cómo analiza la gestión del presidente Lenín Moreno? Creo que no aprovechó una oportunidad histórica que logró un enorme consenso en los inicios de su gobierno para llevar adelante un programa de acción concreto. Ha tenido aciertos, indudable. Todo gobierno tiene aciertos y desaciertos, pero creo que en el caso del presidente Moreno no aprovechó esa enorme oportunidad de que tenía, ya que su origen fue una continuación del régimen anterior y él rompió con todo lo que significaba las políticas del expresidente Correa, pero no aprovechó que tenía un gran país que podía apoyarle en sus iniciativas y en sus actividades. Desaprovechó muchísimo el tiempo dedicado a la parte política y no atendió debidamente la situación económica del país. Sus ministros de finanzas fueron un auténtico desastre. Dieron más oportunidad para pagar las deudas que tiene el Ecuador en el exterior con diferentes instituciones, especialmente con la República de China, y se olvidaron de que aquí en el Ecuador también había unas deudas importantes, sobre todo una deuda social que había que cumplir. Por lo tanto, distrajeron recursos, grandes recursos, muy importantes al exterior para pagar deuda en muchas ocasiones de chulquería, y se descuidaron especialmente, repito, de pagar la deuda social que tenía el Ecuador. Hay miles de empleados que no tienen al día sus sueldos, hay hambre, hay miseria en el Ecuador, por lo tanto la situación económica se redujo solamente a crear más impuestos y más endeudamiento. Tenemos aproximadamente un 60% del PIB comprometido en deuda externa y deuda interna. Tenemos una población ecuatoriana que el 60% de la población no tiene empleo adecuado, está en el subempleo o en el desempleo. En fin, hay muchos factores económicos que tenían que ser atendidos primero antes que ir a pagar deudas externas que realmente el Ecuador las adquirió en un momento a niveles de intereses muy altos y que son imposibles de pagar. Si gana el economista Andrés Arauz, el candidato de Correa, ¿piensa que se va a subordinar al poder del expresidente o se va a desmarcar como hizo Lenín Moreno? Es indudable que la candidatura de Arauz, que no descarto sus méritos personales, es un joven que he visto que habla coherentemente, pero es indudable que depende de la voluntad del expresidente Rafael Correa, una personalidad muy fuerte que está presente en la vida política ecuatoriana. Yo siempre he sido crítico de aquellos que por combatir a Correa se han dedicado todo el tiempo a epítetos agresivos, a insultarlo, cuando lo que debían de haber hecho es simplemente judicializar sus asuntos que crean tener referente al expresidente Correa y nada más. El peor castigo para un político es el olvido. No se puede mantener a un rival político todo el tiempo dentro de los principales problemas del país, en el centro de la política ecuatoriana, para tratar de bajar sus bonos, porque al contrario, lo victimizan y resulta que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Por lo tanto, Correa es un factor que gravita en la política ecuatoriana. Yo no coincido en absoluto con sus ideas, pero reconozco que es un factor importante en la política ecuatoriana y que lamentablemente la clase política actual del Ecuador no ha sabido manejar el fenómeno Correa, y lo que han hecho, en lugar de anularlo políticamente, con sus permanentes ataques y atenciones hacia él, lo que han hecho es crecerlo. Arauz creo que definitivamente tendrá, si es que gana la presidencia, un fuerte componente de influencia del sector, de ideas, de actitudes, de pensamiento del expresidente Correa. ¿Cómo analiza este candidato que llama la atención por su propuesta, que es Yacu Pérez? Porque habla de un indigenismo, un ambientalismo. ¿Cómo se puede catalogar? Yo creo que el candidato indígena, Yacu Pérez, va a alcanzar una votación inédita en el Ecuador.
Por lo general, el candidato de ese sector muy importante en el país, pero minoritario, ha tenido una votación entre el 7 y 8%. Creo que su personalidad, sus actitudes y el momento que vive el Ecuador va a dar como resultado que el candidato Pérez tenga una importantísima votación que sobrepasará el 15%, lo cual es inédito en la política ecuatoriana. Sus planteamientos de tipo ambientalista atraen mucho la atención de sectores juveniles que ven en todo lo que significa el medio ambiente, la recuperación, la conservación del medio ambiente, su política ecologista, ven una solución, una posibilidad de solución equitativa a los problemas del Ecuador. Él le parece que ha entendido el mensaje, lo ha captado, y no solamente habla de economía con bastante acierto, sino que también refleja el pensamiento de, más allá del sector indígena, de muchos ecuatorianos que piensan que los planteamientos que le hacen son adecuados. En todo caso, creo que será una importante carta dentro del panorama político electoral de este año, pero no creo que logre llegar a la segunda vuelta. Otro candidato que tiene chances es el exministro y banquero Guillermo Lasso, que muchos sectores indican como responsable del feriado cambiario en el Ecuador. ¿Es tan así la responsabilidad de Lasso en esta situación triste que vivió el Ecuador? La situación de 1997, parte de 1998, antes que yo sea presidente de la República, fue realmente lamentable desde todo punto de vista. Perdón, después que yo fui presidente de la República, con el gobierno del doctor Yamil Maguad, hombre muy preparado, un hombre de un gran carisma personal, pero que desgraciadamente se dejó llevar por las políticas fondomonetaristas de sus ministros, de su presidente de la Junta Monetaria, y que adoptó decisiones que llevaron al Ecuador al colapso que se estaba ya previniendo que iba a llegar. Guillermo Lasso desempeñó algunas funciones en algunos gobiernos como parte de política de Estado, en el gobierno de Maguad, también en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero no creo que él sea un factor que haya influenciado para llegar a la crisis bancaria, a la crisis del feriado bancaria. No lo creo de modo alguno. Creo que Lasso es un hombre de enorme experiencia personal, se ha cultivado él solo, ha hecho una carrera empresarial muy exitosa, absolutamente exitosa, ha creado empleo. Creo que Lasso está preparado para gobernar el Ecuador, se ha preparado durante muchos años, tiene un conocimiento a fondo de los problemas del país, tiene un equipo de trabajo bastante importante. No creo que sea un candidato del neoliberalismo, sino que creo que es un candidato de un centro democrático liberal importante que refleja una tendencia que avanza en todo el mundo. En todo caso, indudable que habrá tenido errores y tiene errores en su trayectoria política y también dentro del enfoque de su campaña electoral. Pero lo que se le atribuye, que él es uno de los causantes del feriado bancario y otros elementos adicionales, no son así, no los creo que sean así. La última pregunta, presidente. Hace unas semanas falleció el cardenal ecuatoriano, su eminencia Vega Chiriboga. ¿Qué nos puede decir de esta importante figura de la Iglesia Católica? Yo lo conocí, en algunas oportunidades tuve de reunirme con él, me pareció un prelado de aquellos que todavía conservamos el respeto y la admiración, cosa rara en este mundo, en el cual el clero en general, o en casos particulares, se ha desprestigiado y ya se ha perdido confianza en muchos factores de los que componen la cúpula de la Iglesia Católica. El cardenal era uno de aquellos que era una excepción o modelo a seguir en cuanto se refiere a su virtud, a su inteligencia, a su honradez y a su pasión porque el Ecuador salga adelante en todos los aspectos. Mi homenaje al cardenal en momentos que ha partido de este mundo. Ojalá podamos tener en las próximas elecciones, se lo digo con absoluta sinceridad, más allá de que gane cualquier candidato, dado el momento que vive el mundo y que vive el Ecuador de una pandemia que está destrozando todo el aparato productivo, destrozando vidas humanas, terminando con muchos objetivos como país, ojalá podamos tener la madurez de que los diferentes candidatos se unan junto al presidente de la República electo para crear políticas de Estado de 2 a 3 puntos fundamentales que nos permitan sacar al Ecuador adelante. Nada sacaremos si haberle elegido un presidente con congresos absolutamente atomizados y con una división en el país, pensando ya en las futuras elecciones, cuando hay un Ecuador que requiere de manera urgente, primer problema, solucionar la pandemia, no solucionarla, sino tomar las medidas adecuadas para que el Ecuador pueda protegerse de la pandemia y salir adelante. Sin salir o tomar las medidas adecuadas de la pandemia, no habrá reactivación económica y no habrá ninguna política social que se pueda implementar. Segundo, ir hacia un verdadero crecimiento y reactivación económica en el Ecuador.
Hay diferentes propuestas, bajar tasas de interés, nueva política tributaria. Cualquiera de las actividades que emprende el nuevo presidente tiene que ser a nivel de consensos nacionales que pueda obtener, dada la hora que vive el Ecuador, la mayor importancia y unidad posible de todos los ecuatorianos. Yo hago votos para ello y estimo que hay el deber cívico de todos los candidatos al presidente, del que gane, de llamar a grandes consensos nacionales, políticas de Estado que permitan en los próximos años poder sacar al Ecuador adelante. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. A usted muy amable y siempre a sus órdenes.